Bueno, hemos llegado al momento, siguiendo el ejemplo de los apóstoles y las instrucciones de ellos, que en la asamblea de adoración tengamos un tiempo para estudiar bien las Escrituras. Hay que resaltar eso, estudiar bien. Y para estudiar bien las Escrituras, bueno, debemos hacer el esfuerzo, los que predicamos, de interpretar, trazar bien las Escrituras, para que sea útil, de provecho o edificación para los que oyen, ¿sí?, la enseñanza. El tema de la lección de esta tarde es: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a considerar el contexto donde está esta declaración de Pablo. ¿Qué es el título? Es la cuestión, el asunto. Saulo dijo que vamos a estudiar que nuestra Pascua es Cristo. Y esa Pascua ya fue, dice Pablo, ya fue sacrificada por nosotros, a causa de nosotros, inclusive para nuestra bendición. Esta carta, escrita del apóstol Pablo a los Corintios, versículos del 1 al 8, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberse lamentado para que fuese quitado de medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Fíjense. Pablo escribe esta carta a hermanos que eran judíos y gentiles
y conformaban ambos la iglesia de Corinto. En esta carta el apóstol manda que se limpien de la vieja levadura, es decir, y según el contexto, ese que acabamos de leer, se limpien de tolerar el pecado en la iglesia, contaminándose ellos también de pecado, porque esa actitud indolente, pasiva, pues los hacía cómplices y partícipes del pecado ajeno. Ese pecado que había allí de inmoralidad sexual. Era un pecado de incesto. Ese era el pecado. Incesto era el pecado. En sus palabras, él identifica a Cristo como la Pascua. Y él hace este argumento, ¿para qué cosa? ¿Para qué hace él este argumento de que Cristo es nuestra Pascua? Incluyéndose él, los judíos y los gentiles allí. Bueno, él presenta este argumento, esgrime este argumento para provocar a los corintios a dejar la contaminación de la levadura, el pecado en la iglesia, la masa, para que ellos pues no sigan tolerando ese pecado allí que había entre ellos. En esta lección vamos a considerar el simbolismo de que Cristo sea nuestra Pascua. Es decir, ¿qué significó para ellos, para estos judíos, para el apóstol, para estos gentiles, allí convertidos a Cristo? ¿Qué significó para ellos, así como lo es también para nosotros, que Jesucristo sea nuestra Pascua ya sacrificada? Esa es la cuestión a la que vamos a llegar. ¿Qué significa eso de que Cristo sea nuestra Pascua ya sacrificada? Fíjense. Comencemos con esta pregunta. ¿Qué es la Pascua? Bueno, la Pascua fue una celebración judía que conmemoraba la liberación de Israel de manos de los egipcios. Y en esa celebración el Señor les pidió que sacrificaran un cordero para que colocaran la sangre del animalito sobre los marcos de las puertas de las casas de los israelitas, para que el destructor, el heridor, pasase, no quitándole la vida a los primogénitos a causa del juicio que el Señor haría sobre los seres vivos. Acompáñenme, si son tan amables, a Éxodo capítulo 12. Vayamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12. Noten el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, subrayen allí, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículos del 5 al 7. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo
lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel, es decir, los marcos de las casas en que lo han de comer. Versículos del 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, que es el cordero. Está, la Pascua es el cordero. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes, los marcos, con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Noten el 23. ¿Por qué así? ¿Por qué así? Noten. Porque Jehová pasará haciendo ¿qué cosa? Hiriendo a los egipcios. Ahora fíjense la función de la sangre. Y cuando vea la sangre Jehová en los postes de las casas, Jehová pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Vendrá el juicio de Dios de esta forma? Y cuando el Señor vea la sangre del sacrificio del cordero, habiendo hecho los israelitas lo que Dios había mandado, y poniendo confianza en que si hacemos esto que Él mandó, si confiamos en el sacrificio de este cordero y en su sangre, y lo colocamos aquí en los marcos de las casas, el Señor pasará esa casa, pasará de largo. Ahí también hay una definición de lo que es la Pascua: pasar de largo y mostrar misericordia. Al ver el Señor la sangre del cordero. Versículo 46 dice: se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Subrayen y recuerden esto también: ni quebraréis hueso suyo, el del animal. Como observamos, un cordero tierno, macho, era inmolado u ofrecido como víctima de sacrificio. Este debía ser sin defecto. Luego, al ser degollado para quitarle la vida, su sangre sería puesta en las casas. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? Para liberación del juicio de Dios. Con aquella casa mostrando el Señor misericordia al pasar por alto su ira. Su ira. Porque la ira de Dios, la cólera de Dios, la indignación justa y santa de Dios precede a sus castigos. Antecede a sus juicios punitivos, de castigo, de penalidad, de condenación. Lo que el Señor iba a hacer era justo. Los egipcios y el que no obedeciese lo que Él mandase merecía esto. Su ira estaba allí sobre ellos, su cólera, su indignación santa y justa, y la retribución producto de ello. Así que esta sangre fue para liberación del juicio de Dios, producto de su ira santa.
Entonces, y con esta imagen en nuestra mente, con esto ya en nuestra mente, lo que fue Saulo, hijo, la Pascua israelita, judía, lo cual es figura de aquel que había de venir. Bueno, viene a este mundo el verdadero Cordero Pascual. Aquel que, según Juan, fue inmolado desde el principio del mundo. Si son tan amables, vayan a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Fíjense lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 13, 8. Dice, el Cordero, que fue, ¿qué cosa? Inmolado. ¿Desde cuándo, Saulo? ¿Desde cuándo dice allí ese texto, hijo? ¿Desde cuándo fue inmolado este Cordero? Desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Fíjense, ¿qué significa esto que dice el apóstol? ¿Cómo es esto de que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo? ¿Verdad? Bueno, esto significa, Juan está revelando aquí, que en la mente del eterno y omnisciente Dios, Cristo ya había sido sacrificado según el plan de redención que Dios se había propuesto en sí mismo desde tiempos antiguos, inclusive desde la eternidad pasada. Con este lenguaje que parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo es que el Cordero, este Cordero que estamos adorando en el libro de Revelaciones, ¿verdad? Alguien se preguntará, ustedes se preguntarán, yo me pregunté cuando estaba desarrollando este asunto, esta lección, este tema, pues ¿cómo es que fue sacrificado desde el principio del mundo? ¿Quién lee en Génesis, por ejemplo, a Cristo siendo sacrificado? No es como Juan quiere que se entienda. El asunto aquí es que este lenguaje, o con este lenguaje, el apóstol nos muestra la seguridad del cumplimiento divino del plan de salvación que Dios quiso realizar por medio de aquel que fue encarnado para morir como Cordero inmolado. La seguridad del cumplimiento. Ahora escuchen lo siguiente. Este lenguaje de Juan también fue usado por Isaías en el capítulo 53. Este lenguaje de Juan expresa este designio y voluntad de Dios como ya ha ocurrido. Como ya ha ocurrido. Si ustedes leen Isaías 53, que lo leyó nuestro hermano Roberto como la lectura del día de hoy para el acto conmemorativo, ustedes lo leen y van a leer verbos en tiempo pretérito, en pasado, ¿cierto? Pero el judío en los días de Isaías, el israelita antes de la venida de Jesús, leía el mismo texto con los verbos en pretérito, en pasado. Entonces, a ver, ¿cómo está eso? ¿Sí? Claro, nosotros al leerlo
No tenemos conflicto, problema, porque eso ya pasó. Ya pasó que el Cordero vino a este mundo a morir. Como Cordero fue llevado al matadero. Fue llevado al matadero, el Mesías, el justo. Hoy no hay problema con eso. Hoy leemos Isaías 53 y en nuestra mente, pues sí, eso ya ocurrió. Pero Isaías, quien estaba recibiendo la revelación, los israelitas de esa época estaban leyendo un asunto como si ya hubiese ocurrido cuando no había ocurrido. Qué interesante eso. Y la respuesta es que ese lenguaje del profeta y de Juan en Apocalipsis, de ese cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, es un lenguaje para transmitir la seguridad del cumplimiento divino. Y el apóstol Pablo, acompáñenme por favor, si son gentiles conmigo, a Romanos 4:17. Él aquí nos explica que Dios puede hablar de esa manera. Él puede hablar de esa manera. Él puede hablar como si ciertos hechos ya hubiesen ocurrido cuando aún no han ocurrido. ¿Por qué? Porque Él es el omnisciente Dios. Hermanos, el futuro para Dios es historia, porque Él ya sabe que todo. Y Él puede hablar de lo que ha de venir como si aquello que aún no ha pasado ya ha ocurrido. Escuchen este pasaje en esta versión que tengo aquí, la versión moderna de Romanos 4:17. Fíjense, Dios que da vida a los muertos, noten, y llama las cosas que todavía no son como si ya fuesen. ¿Qué dice Pablo aquí? Que Dios tiene el poder para levantar de la muerte a alguien, darle vida, y también tiene el poder para hablar acerca de algo que aún no ha ocurrido, como si ya hubiese sucedido. Entonces en Apocalipsis, cuando Juan dice, el Cordero que fue inmolado, fue la víctima dada en sacrificio. Bueno, eso ya ocurrió desde el principio del mundo. Pero ¿cómo es eso? Eso es imposible. Si fue después del principio del mundo, después de esos tiempos antiguos en que vino Jesús a morir en una cruz en tiempos del Imperio Romano. Bueno, lo que está diciendo Juan es que en la mente de Dios, Cristo, nuestra Pascua, ya había sido ¿qué? Sacrificada. Porque Dios ya había visto con antelación la muerte de su Hijo en la cruz para beneficio de nosotros. Como Cordero fue llevado al matadero, en la mente de Dios, en los ojos de Dios. Él ya está viendo eso como ya ha ocurrido, cuando aún no ha sucedido en el tiempo humano. Y lo revela como ya ha sucedido, porque con ese lenguaje se nos quiere comunicar la seguridad del cumplimiento. No es posible para Dios que Él hable de una cosa como ya ocurrida, a menos que eso que vaya a ocurrir, vaya a pasar. En ese sentido, Dios cumplió completa y perfectamente su obra, su plan de redención, al morir Cristo en beneficio de todos. Romanos 5:8 dice, Cristo murió por nosotros. Él murió para hacer una bendición, su muerte para nosotros.
ciertamente Dios cumplió perfectamente, totalmente, cabalmente su plan de redención cuando Cristo murió en la cruz. Así que cuando Juan dice eso en Apocalipsis, ya Cristo era el Cordero sacrificado, ya había sido muerto, ya había sido inmolado Él. Y al suceder, pues se confirma lo que dice Juan, que aquello que Dios en su mente tenía, ciertamente, ¿qué pasó? Sucedió. Cristo murió por nosotros. Ahora bien, recordemos que el Cordero Pascual era sin defecto. Y como este Cordero también apuntaba, esto es importante, veamos que este Cordero de la Pascua en Éxodo apuntaba hacia el verdadero Cordero, el cual era Cristo. El verdadero Cordero Pascual, Él fue sin pecado. Él era el impecable, el inmaculado, el impoluto, Cristo. El sin pecado, sin tacha, sin mancha, Cordero de Dios. Este atributo de Jesús lo hace a Él ser Dios, porque solo Dios es impecable, sin pecado. Noten lo que dijo Jesús acerca, cómo él se atribuye la impecabilidad de su ser. En Juan capítulo 8, verso 46, noten el reto que hace Jesús allí. El reto que le hace a los judíos. Dijo el Señor en Juan 8:46, Saulo, fíjate, dijo Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede a mí de ustedes señalarme de pecado? Nadie. Él era impecable. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, esta misma verdad es expresada por el apóstol. Es importante que tengamos una comprensión clara acerca de quién es Jesús. Más allá de aquel hombre que hizo estas señales y todas estas cosas, eso es correcto, pero que entendamos que Él era impecable. No había pecado en Él y era necesario que fuese así. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, y dije lo anterior porque ustedes recordarán que en Éxodo se dijo un cordero que sin mancha, o sea, perfecto, sin defecto. Y eso prefiguraba la cualidad impecable del verdadero cordero. Noten lo que dice Pablo en este interesante pasaje. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice allí el apóstol, al que no conoció, ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? Pecado. La palabra conocer, tía, en este pasaje, quiere decir que él nunca experimentó pecado. Él nunca lo vivió. Él nunca tuvo parte en ello. Ese es el sentido allí de conocer. No que Jesús no supiese qué es el pecado. Él sabía lo que era pecado. Cuando le llegó la mujer adúltera, que le dijo, vete y no peques más, porque él sabía lo que era el pecado. Pero otra cosa, ese es el conocimiento intelectual acerca del pecado. Pero otra cosa es el conocimiento experimental del pecado. En que él lo haya vivido, practicado y se haya tenido esa intimidad con el pecado. Ese es el punto aquí. Y Pablo dice, al que no conoció pecado.
En Primera de Pedro también esta verdad era una convicción del apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice: Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, antes de la existencia de todas las cosas. ¿Qué había antes, hermanos? ¿Qué había antes de todo lo que existe? Solo estaba Dios, el eterno Dios. No había más nada. En esa, digamos, eternidad pasada de la Trinidad, siendo Él el eterno, allí fue ya destinado este cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora bien, ¿y por qué? ¿Por qué debía ser sin pecado el verdadero Cordero Pascual? Escuchen. Porque el sacrificio debía ser perfecto. ¿Para qué cosa? Para ser aceptado por Dios a causa de sus demandas y lograr así la liberación perfecta de la muerte eterna. Así como fueron liberados los israelitas de la muerte física del destructor, el cordero debía ser de estas cualidades para que fuese aceptado plenamente por Dios allá en el cielo. Fue Él como sumo sacerdote, el sumo sacerdote perfecto, como el sacrificio perfecto, su sangre perfecta, entra al cielo y hace posible la redención, la expiación y la liberación perfecta. Y dado que Él cumplió todo lo que se exigía para lograr esto, para hacer posible esto, entonces ya los sacrificios de los animales ya no hacen falta, y tampoco hace falta otro sacrificio, porque no habrá ningún sacrificio superior al de Cristo. ¡Qué bendición para nosotros los gentiles poder llegar a la presencia del Santísimo con la sangre del Cordero Pascual! La carta a los Hebreos nos enseña esta verdad. ¿Cuál verdad? Escuchen, sobre la calidad de la verdadera ofrenda dada en sacrificio. Vamos a ver en los siguientes versículos cómo la Escritura nos revela la calidad de la sangre del Cordero Pascual, que es Cristo, para lograr precisamente la expiación, la redención, Roberto, y la liberación perfecta, la nuestra, hermano y hermanos, de nosotros los gentiles, por medio de Él. Acompáñenme, si son tan amables, a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Y vamos a leer versículos del 11 al 14. Y estén muy atentos allí con las palabras del texto sagrado y lo que se dice, para entender la calidad de la verdadera ofrenda dada en sacrificio por nosotros, nuestro Cristo, el Cordero Pascual. Dice Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. ¿Por qué? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de lo externo, es decir, de la carne, noten el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, fíjense la impecabilidad, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjense. En el versículo 11, Anita, se nos enseña acerca de la única persona adecuada para lograr la perfecta expiación, redención o liberación. ¿Qué dice el verso 11? ¿De quién habla el verso 11? Cristo, estando ya presente, ¿quién? Cristo. En el versículo 12 se nos enseña de la suficiencia de su ofrenda. Suficiencia, que basta su ofrenda. Noten el versículo 12, por su propia, ¿qué? Sangre. Dice ahí, ¿no? Por su propia sangre. Bastaba, era suficiente su sangre. En el versículo 12 también se nos enseña de la dimensión de sus beneficios. Noten que dice eterna redención. ¿De qué dimensión es sus beneficios? Eterno, eterna redención. En el versículo 14 se nos enseña de la superioridad de su sacrificio. ¿Cuánto más? ¿Qué cosa? La sangre de Cristo, la superioridad, más superior, la preeminencia. En el versículo 14 se nos enseña de su impecabilidad, dice allí, sin mancha. Y por último, el versículo 14 nos enseña de la eficacia de su sangre en nosotros. La eficacia, cómo fue efectiva, cómo ella nos afectó positivamente a nosotros en nuestras conciencias. Ahí dice el versículo 14, vean su eficacia, dice, limpiará sus conciencias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo afecta la muerte de Cristo en nuestras conciencias? Porque cuando llegamos con fe, con confianza a Él, cuando yo llego plenamente convencido, persuadido de que Él era el Cordero Pascual, que Él era aquel que había de venir, como dice Isaías 53, he aquí el Cordero que fue puesto en sacrificio, como Cordero fue llevado al matadero y como Cordero fue llevado a los trasquiladores. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como estudiamos el domingo pasado. Cuando yo llego con esa confianza de que Él es el medio de liberación, de redención y de perdón perfecto, cuando yo llego con la confianza y la convicción de que mis pecados pasados fueron removidos, mi culpa fue quitada, que Dios tomó todas esas vilezas y esas suciedades y las echó en el fondo del mar para Él nunca más, para nunca jamás acordarse Él de ese Luis pasado. Cuando yo llego con esa confianza, arrepentido, y me bautizo para el perdón, para la indulgencia, para la redención, para la liberación, para la justificación, para la expiación perfecta. Cuando yo me bautizo convencido de que mis pecados serán perdonados y borrados para siempre. Y ojo, aquí está el punto. Y nunca más me serán imputados nuevamente, para yo nunca más
volver a ser culpables de ellos, entonces nuestra conciencia es purificada. ¿Por qué? Porque ya aquí, Patricia y hermana Bautista, aquí Susi, ya no hay sentimiento de culpa. Ya no hay culpa. Ya no eres culpable. ¿Por qué te martirizas de tus pecados pasados? ¿Por qué te condenas con ellos? Si ya no hay culpa. Mi conciencia, esa culpabilidad ya ha sido removida. Ahora soy visto como inocente, como si nunca hubiese cometido pecado, justificado delante de Dios. En estos versículos vemos la calidad de la verdadera ofrenda dada en sacrificio, de este Cordero Pascual, la calidad de él. Así que, y para que todo esto fuese posible, lo que acabamos de ver aquí en estos versículos, era necesario pues un sacrificio perfecto. Y solo Cristo podía hacer este único y extraordinario sacrificio, porque solo Él podía y pudo cumplir con las exigencias divinas de la verdadera, eficaz y perfecta expiación eterna. En otras palabras, y lo hemos estudiado aquí, ¿quién podía hacer lo que era imposible para mí? Solo Él. Y en la dimensión, en la magnitud, en la calidad, en la eficacia y en la perfección que se requería, solo Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo por Él. Cantamos hace rato. Entonces, Cristo, estando para ser sacrificado en la cruz, allí en la cruz, quiero que me acompañen, vayamos a la cruz, vamos todos a la cruz, porque ahí en la cruz, cuando está siendo sacrificado por nosotros, Él cumple otro detalle como verdadero Cordero. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 19. Porque Él en la cruz, vayamos todos a la cruz de Cristo. Él en la cruz, cuando estaba siendo sacrificado como nuestro Cordero Pascual, Él cumple otro detalle del verdadero Cordero, haciéndose vindicar y legitimar ante los hombres, como el verdadero Cordero, hijo. Él se vindicó a sí mismo, se legitimó a sí mismo, se probó a sí mismo como auténtico, como verdadero. Él era el verdadero Cordero Pascual. Dice Juan capítulo 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿qué no hicieron? ¿No le quebraron qué? Las piernas. ¿Y qué relevancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene eso? Noten el 36. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. ¿Cuál? ¿No será quebrado hueso qué? Suyo. ¿Bestia? Al cordero, al animalito de la Pascua, Dios dijo, no le quebrarás ningún hueso. No le quebrarás, no judío, no israelita, no nada. Pero esa declaración estaba apuntando a alguien, apuntaba a Cristo, nuestro verdadero Cordero Pascual. Por tanto,
Y cuando Pablo trajo a colación a Cristo como el verdadero Cordero Pascual que fue sacrificado a favor de nosotros, el apóstol hace que pensemos en la liberación que Dios ha hecho por su misericordia y gracia, y porque quiere indultar a los pecadores. Todo esto con el propósito de que no recibamos el justo castigo de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 2, o vayan, porque sé que tienen sus Biblias abiertas, en Romanos capítulo 2, verso 5. Dice Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando Pablo nos escribe esto de Cristo, el Cordero que fue sacrificado en nuestra Pascua, debemos pensar en esa liberación. Hermanos amados, los que hemos sido bautizados en Cristo, debemos pensar en esa liberación de esta ira. Esa liberación que Cristo ha hecho posible, como la liberación que Dios hizo de los israelitas del heridor, que Jehová vio la sangre y pasó la casa, pasó por alto la casa, no hizo su juicio sobre ella, no la castigó, pasó cuando vio la sangre. Ahora la sangre de Cristo hace que la ira de Dios no esté sobre nosotros, sobre los justos, los fieles, los que hemos sido, digamos, cubiertos, que hemos puesto, digamos, la sangre de Cristo en nosotros. No literal, obviamente, pero sí espiritualmente. Miren los siguientes pasajes de las Escrituras, donde vamos a ver lo que le recordó Pablo a los hermanos en Roma y en Tesalónica sobre esta cuestión de la ira y de la liberación por Cristo, de esa ira sobre los pecadores. Dice Romanos capítulo 5, por favor. Busquen allí según su beneplácito, Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9, dice así, Ana Sofía. Escucha, hija. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense. Pues mucho más, estando ya justificados, perdonados, indultados en su sangre, en la de Cristo, por Él, ¿qué cosa dice? ¿Qué promesa hay allí? Por Él, ¿qué cosa? Seremos salvos de ¿qué cosa? De la ira. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Primera a los Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de ¿qué cosa? ¿De qué cosa? Saulo, de la ira ¿qué? Venidera. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ¿qué cosa? Para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Cristo, nuestra Pascua, que ya fue sacrificada, nos ha liberado de la ira de Dios, de la horrenda expectación de caer en las manos del gran juez y de ser condenados en el infierno por nuestros pecados, de la muerte eterna. Por tanto, tengamos presente las palabras de nuestro Cordero Pascual, estas a continuación. Estas palabras de Jesucristo el Cordero y la advertencia que declara sobre aquellos que persisten en desobedecerles. Jesús en una ocasión dijo lo siguiente, y termino con esto: el que cree en el Hijo tiene tiempo presente, tiene. El verbo tener es el tiempo presente. Literalmente quiere decir, está teniendo vida eterna. Tú tienes vida eterna. No consumada, porque aún no estamos en la vida eterna. Pero tenemos esa vida eterna, porque ya no estamos muertos espiritualmente. Pero noten, pero, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El verbo permanecer tiene el mismo sentido que en el de tener. Está permaneciendo sobre él la ira de Dios. Toda persona en este vasto mundo, todo individuo, aquella muchacha que entró, si no es cristiana, no creo, no, entró a esa farmacia, los vecinos aquí, cualquiera de ustedes que no ha obedecido al plan de salvación, que no se ha arrepentido y no se ha bautizado, tenga en mente que la ira de Dios está permaneciendo sobre ti. Dios está airado contigo por tus pecados y porque no has querido, pudiendo, liberarte de la ira. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, está teniendo, pero el que no obedece, el que está en desobediencia al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está permaneciendo sobre él. Juan 3:36, en la versión de las Américas. Juan 3:36, versión de las Américas. Pregunto, ¿quiere alguno de los que están aquí, alguno de ustedes, Luis, alguno de ustedes quiere ser liberado de la ira de Dios? Si es así, debes creer de todo corazón en Cristo como el Cordero Pascual y obedecer el plan de salvación, arrepintiéndote y bautizándote para el perdón de tus pecados.